Gracias por estar de nuevo con nosotros, acompañarnos en este Zoom de nutrición, de salud, y pues bueno, cómo los complementos de Neolife nos pueden apoyar a diferentes problemas de salud, de nutrición, o simplemente, pues bueno, si nosotros requerimos algún complemento para mejorar nuestras actividades sin tener a lo mejor algún problema de tipo nutricional o de salud, pues bueno, podemos utilizarlo sin mayor problema. Y pues bueno, vamos a dar pie a la presentación del día de hoy, que es el sistema osteoarticular. Vamos a compartir, denme un segundito. Y pues bueno, como sabemos, en cuestión de articulaciones es un problema que se ha venido aumentando, ¿sí?, hoy en día, y esto pues se debe a muchos factores, pero principalmente porque también pues cada día pues hay más personas con mayor edad. Estamos hablando de que la población en México pues está pasando de ser una población de personas jóvenes, está pasando a una población de personas con mayor edad. Estamos hablando que va a aumentar en los próximos años, en los próximos 10 o 20 años, que la población de la tercera edad pues va a aumentar, y con ello pues van a empezar a aumentar otro tipo de enfermedades que están en relación prácticamente con la edad. Y pues bueno, una de ellas pues es precisamente la salud osteoarticular, y que pues bueno, muchos de estos problemas osteoarticulares, muchas de las enfermedades osteoarticulares pues pueden comenzar en una edad pues de adulto maduro. Estamos hablando a partir de los 40 años es cuando empieza a haber pues una disminución o cambios precisamente en las funciones corporales, en las funciones orgánicas, y entre ellas pues la cuestión de nuestros huesos, ¿no? Y esto también se debe pues posiblemente a un estilo de vida que hemos llevado a lo largo del tiempo, que es lo que vamos a ver más adelante. Y pues bueno, sabemos que los huesos, pues el sistema osteoarticular, pues es un sistema que está precisamente que está caracterizado precisamente por tener articulaciones, ¿sí? Y las articulaciones son diferentes en todo nuestro cuerpo. Hay articulaciones, por ejemplo, las que vemos aquí en los huesos largos, por ejemplo, de los brazos, de las piernas, de lo que es por ejemplo, algunas de los de la columna, especialmente la de los brazos y la de las piernas, pues son articulaciones que generalmente pueden tener diferentes tipos, pero que tienen una mayor movilidad. Esto implica un mayor movimiento, un mayor rango de movimiento hacia cualquier dirección prácticamente, ¿no? Entonces, obviamente hay ciertas limitaciones en el movimiento, pero pues bueno, generalmente este tipo de articulaciones que encontramos en los huesos largos, pues implica un mayor movimiento. Sí, especialmente son articulaciones, por ejemplo, como en bisagra, como vemos las de aquí, que vemos en los codos, en las rodillas, ¿sí? Pero bueno, hay diferentes tipos de articulaciones, y esto depende del tipo de movimiento que se requiere. O por ejemplo, articulaciones que tienen un rango de movimiento muy como fijo, o si hay un movimiento, pero no es muy importante, no es tan amplio como las articulaciones de los brazos o de las piernas. Por ejemplo, los podemos ver a nivel de costal, ¿no? Entonces, estas articulaciones, por ejemplo, aquí vemos articulaciones que tienen que ver con el hueso y con cartílago, ¿sí? Es una articulación que implica, precisamente lo encontramos en la caja torácica, que implica un movimiento especialmente de abrir y cerrar un poco, ¿no? Y esto, pues bueno, especialmente cuando nosotros estamos respirando, deja precisamente favorecer ese movimiento para poder tener esa respiración y sea adecuada, ¿sí? Entonces se va ampliando nuestro tórax y se va cerrando de acuerdo a nuestra respiración. Y pues bueno, una de las funciones precisamente, por ejemplo, de este sistema a nivel de torácico, pues es una protección, que es una de las funciones que tiene que ver este sistema osteoarticular. También, por ejemplo, tenemos las articulaciones que encontramos, por ejemplo, en el cráneo, que son articulaciones, en este caso en un adulto, pues son articulaciones que son fijas,
¿sí? A esto pues ya cuando nosotros, cuando ya estas articulaciones están completamente pues ya calcificadas, que esto ya lo vemos en un adulto, ¿sí? Pues bueno, se les llaman ya suturas, ¿no? Pero en un momento, por ejemplo, cuando nace el niño, pues es importante que a nivel del cráneo, pues no esté fijo, no esté soldado completamente. ¿Por qué? Porque si no, no pasa la cabeza del niño a través del canal de parto. Entonces, por eso es muy importante que esta articulación en la niñez, pues sea flexible, ¿sí? Para que permita un movimiento adecuado y, por ejemplo, en el nacimiento, pues pueda pasar el bebé a través del canal vaginal. Entonces, son diferentes articulaciones, o por ejemplo, vemos aquí articulaciones que vemos en la mandíbula inferior con los dientes o la mandíbula superior también con los dientes, otro tipo de articulación en la cual, pues bueno, esta articulación es fijar el diente en esa zona y pues bueno, se requiere de ciertas tejidos, sustancias que va a formar el hueso para poderlo fijar, ¿sí? Y no se mueve ese diente. Entonces, tenemos diferentes tipos de articulaciones que nos van a ayudar precisamente para el movimiento, que es una de las funciones del sistema osteoarticular. También, pues bueno, el esqueleto nos genera o nos permite dar una estabilidad a nuestro cuerpo, ¿no? Y otro tipo de funciones que tenemos, pues por ejemplo, es el sostén, por ejemplo, de nuestro cuerpo, de protección, como les decía. Aquí, por ejemplo, tenemos la protección de los huesos del cráneo que van a proteger el cerebro, o por ejemplo a nivel del tórax, lo que son precisamente las costillas, pues bueno, van a generar una protección a órganos vitales como por ejemplo los pulmones o el corazón. También pues como decíamos el movimiento, la otra función importante pues es la homeostasis de los minerales. Sabemos que en los huesos se van a almacenar muchos de estos minerales, por ejemplo, como el calcio, como el fósforo, que son muy importantes para darle una dureza, ¿sí? a nuestro esqueleto, a nuestros huesos. También, pues bueno, también para la producción, por ejemplo, de células sanguíneas, por ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, que se forman a través de la médula ósea que se encuentra en la parte interna de los huesos, ¿no? Y también como almacenamiento de grasa, almacenamiento de esta grasa que se encuentra precisamente en la misma médula ósea. Entonces, pues tiene esta serie de funciones que van a ayudarnos a que nuestro cuerpo se pueda movilizar, tenga una estabilidad, tenga una estructura, si no estaríamos como gelatina. A lo mejor si no tuviéramos esta estructura, pues nos moveríamos de manera diferente, ¿no? Pero esto nos da una mayor movilidad, una mayor amplitud de estos movimientos y por lo tanto el desplazamiento tiene que ser pues adecuado. Y esto nos ayuda mucho en nuestro sistema osteoarticular, ¿no? Y pertenece pues al sistema de locomoción de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, ya entrando un poquito más a la cuestión de enfermedades osteoarticulares, sí, pues bueno, podemos ver que nuestro sistema osteoarticular, pues bueno, es un sistema pues también que puede tener ciertos trastornos y pues bueno, existen pues muchas enfermedades, pueden haber más de 100 enfermedades de este tipo, pero bueno, estas son digamos como las 10 más importantes dentro de todas estas enfermedades que pueden existir a nivel osteoarticular. Por ejemplo, tenemos la osteoartrosis, que es una de las enfermedades más frecuentes, la artritis reumatoide, le podría seguir, la artritis reumatoide juvenil, que estamos hablando tanto la artritis reumatoide como la artritis reumatoide juvenil, que son enfermedades autoinmunes, ¿sí? Tenemos la gota, que es una enfermedad de tipo metabólica, en la cual, pues bueno, el ácido úrico empieza a haber una acumulación en las articulaciones, especialmente articulaciones pequeñas, y genera pues un dolor importante, un proceso inflamatorio. Tenemos, por ejemplo, la fibromialgia, que también es una enfermedad pues que no se sabe la causa, puede ser una causa autoinmune. Aquí, pues bueno, el grado aquí hay una mayor sensibilidad hacia el dolor, ¿sí? Esa es la característica de esta enfermedad. ¿Sí? Tenemos también el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad que se le considera autoinmune junto con la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren. Son enfermedades que tienen que ver con procesos inflamatorios articulares, ¿sí? Que pues bueno, también
no solamente es un proceso inflamatorio a nivel articular, sino también existen procesos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo. En el síndrome de Sjögren, pues bueno, es una enfermedad que generalmente se caracteriza por cuestiones de un daño en las glándulas, que por ejemplo de salivación y a nivel de los ojos, que generan precisamente resequedad, pero que también puede estar acompañada de procesos inflamatorios a nivel articular, dolores articulares. La lumbalgia, que es también es un signo, un síntoma que es común en muchas personas, ¿sí? Que es un dolor específico a nivel lumbar, en la parte baja de la columna, y esto pues también puede deberse a muchos factores, ¿no? La osteoporosis, que también es muy frecuente, especialmente en la mujer, que es mayor parte, se presenta en mayor parte de las mujeres, especialmente después de la menopausia, que es muy común que se incremente esta enfermedad, que como sabemos y hemos escuchado, pues bueno, la osteoporosis es una porosidad, una disminución en la densidad ósea, y esto favorece que el hueso se vuelva débil, ¿sí? Y genere posteriormente, aumente el riesgo de fracturas. Y pues bueno, también tenemos la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad también que se puede considerar como genética. En cierta manera hay alguna alteración en algún gen específico que se ha encontrado, y que pues bueno, esto es un malestar que inicia, por ejemplo, a nivel de lumbares. Si es una enfermedad que con el tiempo es una enfermedad progresiva, y que con el tiempo muchas veces los espacios articulares a nivel de la columna, de las vértebras, pues bueno, se pueden ir juntando, incluso se pueden precisamente calcificar esa articulación y generar una disminución en la movilidad de la espalda. Entonces empieza a haber ciertas alteraciones o malformaciones en ciertas zonas de la espalda. Entonces, estas son como las enfermedades más comunes, y que todas estas tienen en común las articulaciones. Entonces, con diferentes grados. Obviamente hay enfermedades que pueden ser de un grado muy leve a tener un grado pues un poco más severo, ¿no? Que puede generar pues incluso pues una incapacidad ya para el movimiento. Y pues bueno, dentro de las enfermedades pues más comunes en México tenemos la que es la artritis reumatoide, que de los 10 millones de personas que padecen estas enfermedades, 1 millón de personas padecen la artritis reumatoide. Como sabemos, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Y la otra, los otros 8 millones restantes, son el problemas de osteoartrosis, que es un desgaste también, una lesión también articular, pero se debe por la edad prácticamente, ¿no? Por las acciones que hemos llevado, las actividades que hemos llevado, y esto genera un desgaste paulatino, progresivo de la articulación, y que pues bueno, es una de las enfermedades, es la más común de todas estas enfermedades osteoarticulares. Y el otro millón que falta, pues bueno, se reparten las demás enfermedades que tienen que ver con el sistema osteoarticular. Entonces, vemos que están entre las primeras 10 causas de atención médica. Precisamente el día de hoy, pues vi a 3, 4 pacientes con alguna enfermedad articular, dolores a nivel de las rodillas, un desgaste por caídas, o simplemente una paciente que vi que la acaban de operar también le pusieron prótesis en ambas rodillas, ¿sí? Y esto por lo mismo, un desgaste. ¿Por qué? Porque durante más de 40 años, pues se dedicó precisamente al hogar, pero pues bueno, hacía todo el quehacer, hacía actividades en la cual poco a poco fueron desgastando estas articulaciones. Entonces, vemos que estas son las enfermedades más comunes, ¿sí? En México. Y pues bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos van a llevar a padecer estas enfermedades? Todos tenemos ese riesgo, ¿sí? Pero hay factores que van a influir para que se acelere o se presente de una manera más temprana. Por ejemplo, tenemos la genética, como ya vimos, la genética influye mucho, la herencia, ¿no? Puede ser que se activen ciertos genes. Esto puede ser ocasionado ya sea de manera pues sin causa aparente, o puede haber factores externos que pueden
precisamente influenciar para que esos genes se despierten y puedan desencadenar las enfermedades. Entonces hay que tomar en cuenta esto, pues la genética no la podemos cambiar, aunque sí podemos en cierta manera reducir que se activen este tipo de genes que nos pueden provocar este tipo de enfermedades. La otra, como habíamos comentado, la edad es un factor importante. La edad después de los 40 años en cuestión de enfermedades osteoarticulares genera un mayor desgaste de las articulaciones, especialmente en problemas de osteoartrosis. Y esto, si nos vamos un poco a la historia personal del paciente o del individuo, pues bueno, podemos ver que durante su etapa joven o adulto joven, ¿sí? Pues llevó o realizó ciertas actividades que lo llevaron a tener un desgaste articular, ¿sí? O vemos en la historia familiar que pues muchos familiares tienen artritis o tienen fibromialgia o tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces, muchas veces la edad influye para que la genética también se llegue a presentar. Entonces estamos hablando por arriba de los 40 años. Entonces ese es un factor. El otro factor, pues es el problema de la obesidad y el sobrepeso. Y como sabemos y hemos visto en otras charlas, 7 de cada 10 personas en México tienen un problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Pues que esas articulaciones van a sufrir mayor presión, mayor estrés, y esto les va a generar algún desgaste articular. Entonces pueden ser hombros, pueden ser codos, puede ser cadera, pueden ser rodillas, etcétera. Esto debido al sobrepeso. También, pues bueno, el género, ¿sí? Es mucho más frecuente las enfermedades osteoarticulares en la mujer, en el género femenino, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la fibromialgia, son enfermedades muy comunes en la mujer. En el caso de la espondilitis anquilosante se ha visto que es mucho más frecuente en el hombre, pero en la mayor parte de las enfermedades osteoarticulares, la mujer tiene mayor riesgo de padecerlas. También, pues bueno, alguna actividad, por ejemplo, las actividades deportivas, es muy común que presenten alguna lesión de las articulaciones, y esto se debe pues al tipo de actividad que estén realizando. Por ejemplo, actividades de alto contacto, por ejemplo, aquí vemos el fútbol, pues bueno, aquí vemos a un jugador que es lo más común de este tipo de lesiones son los tobillos y las rodillas, ¿no? Que muchos de ellos dejan de jugar, ¿sí? Su sueño de ser futbolistas o hacer una carrera futbolística, pues se va por este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque pues le genera una lesión tan importante que la recuperación es muy lenta o su recuperación no es al 100%. Entonces, pues es otro factor. La otra, las actividades, pues, o profesiones o ocupaciones que nos pueden llevar a tener alguna alteración. Por ejemplo, aquí vemos pues una actividad que tiene que ver con la construcción, el utilizar ciertos aparatos o instrumentos que favorecen alguna lesión. Por ejemplo, esta persona, si sigue utilizando de una manera permanente este tipo de aparato, ¿sí? Que va a tener lesiones a nivel de los codos, a nivel de los hombros. Al rato no va a poder mover las articulaciones del hombro, no va a poder alzar el hombro, va a tener muy limitada la movilidad, entonces, o las muñecas, ¿no? Entonces, este tipo de actividades es muy común que tengan algún tipo de lesión en cualquiera de las articulaciones. Y pues bueno, también pues alteraciones de nacimiento, ¿no? No tienen que ver con genética, pero existe una alteración en la estructura, ¿sí? Articular o esquelética. Y aquí, por ejemplo, tenemos pacientes, aquí, por ejemplo, el niño que tiene el genio valgus, genio en la cual está Sambo, que está como abierta las piernas, o en X, ¿no? Aquí vemos aquí también como hay alguna alteración esquelética, ¿no? Que esto, pues bueno, se puede corregir incluso con cirugía para poderlo corregir de una manera pues más eficiente y que posteriormente este niño a una edad temprana no tenga una lesión. Si este niño se le deja
así sin tener ninguna atención adecuada, pues posteriormente en su estado joven, pues va a tener alguna lesión ya, algún desgaste articular, aquí especialmente a nivel de las rodillas, a nivel de la cadera. Entonces, estos son factores que van a influir para que tengamos alguna lesión a nivel articular o esquelética. Y pues bueno, los síntomas son muy variables, como puede ser desde un dolor muy leve o puede ser una rigidez, puede generar una deformidad, como el caso de la artritis reumatoide, procesos de hinchazón, inflamación en la zona, la sensibilidad, por ejemplo, en esta temporada de humedad, de lluvias, muchas de las enfermedades osteoarticulares se incrementa esa sensibilidad, se incrementa el dolor, ¿sí? Se incrementa la rigidez, ¿sí? También en épocas de frío, en cambios de estación, de lo que es de un estado caluroso a un estado frío, también pueden incrementar estos síntomas, ¿sí? Y generarle pues problemas. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia, que tiene una alta sensibilidad al dolor, ¿sí? Los cambios de temperatura pueden incrementar más esta sensibilidad. Puede haber chasquidos, que es muy común, por ejemplo, en problemas de osteoartrosis, ¿sí? Un desgaste de esa articulación, empieza a haber como un crujido, chasquidos de la articulación y pérdida de la flexibilidad, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la pérdida de la flexibilidad se puede ver en cualquiera de las enfermedades, pero, por ejemplo, en el problema de la espondilitis anquilosante, pues es mucho mayor o es mayor predisponente a que empiece a reducir la flexibilidad de muchas de las articulaciones, especialmente de la espalda. Entonces, son algunos de los síntomas que se llegan a presentar. Puede variar la intensidad de los síntomas de cada uno. Puede presentar 1 o 3 o 4 síntomas o puede presentar todos al mismo tiempo y pues bueno, esto va dependiendo el grado de afectación que pueda tener de esa enfermedad. Y pues bueno, hablando ya específicamente de las más comunes, que es la artritis reumatoide y la artrosis o osteoartritis, ¿sí? Hay pequeñas diferencias que, pues bueno, que las dos generan dolor, generan inflamación, pues la causa es diferente, como vemos en la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, y la artrosis no es una enfermedad autoinmune, es por desgaste debido a la edad y debido a la ocupación que se llevó, ¿sí? Durante pues mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos que en la artritis reumatoide, aquí lo que se inflama de la articulación es lo que nosotros llamamos la membrana sinovial. Empieza a haber una inflamación de todo lo que es esa membrana. Esa membrana es una membrana que rodea toda la articulación. La membrana sinovial es un método, es una membrana que protege la articulación, ¿sí? La aísla del exterior, precisamente para que no genere ningún problema, y también ayuda pues a lubricar la articulación. En este caso, en artritis reumatoide se genera una inflamación en esta zona, por eso el dolor es mucho más intenso, más importante, pero también empieza a haber un desgaste y una lesión mucho mayor a nivel del hueso. A lo mejor lo que es el cartílago no es su daño principal, sino es ya directamente lo que es el hueso. Entonces genera un daño mucho mayor y por lo tanto también empieza a haber pérdida del espacio, ¿sí? Entre ambos huesos. En este caso, por ejemplo, este es un hueso de la rodilla, ¿sí? De una articulación de la rodilla. Aquí vemos el fémur, aquí vemos el hueso que se encuentra debajo de la rodilla y tenemos esa alteración, ¿sí? Y esa lesión en esa articulación. Pero esto puede pasar no solamente a nivel de la rodilla, en diferentes articulaciones. Aquí, por ejemplo, podemos ver las partes más afectadas, pueden ser muñecas, manos, pies, hombros, codos, caderas, rodillas y la zona de cervicales. Y esta enfermedad pues lo puede padecer en cualquier edad, ¿sí? Incluso puede padecerse en la infancia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene que ver con el sistema inmunológico y no sabemos en qué momento ese sistema inmunológico se va a alterar y va a generar un daño a nivel articular, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Y en el caso de la artrosis, vemos que el daño es directamente a nivel de la articulación, a nivel del cartílago, que es el cojinete
¿sí? De la articulación, es el que le da esa amortiguación a la articulación, pero conforme va pasando el tiempo generamos más presión o más estrés en esa articulación, ese cartílago se va haciendo más pequeño, se va adelgazando hasta que pues precisamente se genera un daño, una destrucción del cartílago y posteriormente empieza a disminuirse el espacio entre las articulaciones y va a generar un daño también a nivel de hueso y por lo tanto va a generar pues esos problemas de dolor e inflamación. Aquí, por ejemplo, no se afecta esta membrana sinovial, ¿sí? No se afecta, solamente es el cartílago, pero con el tiempo puede destruirse el hueso, ¿sí? Esta es una enfermedad por envejecimiento, es más frecuente a partir de los 40 años, ¿sí? En partes más afectadas puede ser columna vertebral, caderas, rodillas, dedos de las manos, el primer dedo del pie, ¿sí? Principales síntomas, dolor, rigidez, chasquidos en las articulaciones, ¿sí? Entonces, estas son las dos principales y estas son las dos diferencias que tiene cada una de estas enfermedades articulares. Aquí con más detalle, aquí podemos ver. Aquí es una articulación sana, su membrana sinovial, que es la que está rodeando esta parte de la articulación. Aquí está el cartílago, hueso, y aquí vemos cómo la osteoartritis no se ve afectada la membrana sinovial, pero sí se ve afectada el cartílago y empieza a haber una disminución de la articulación, de los espacios. Y aquí, por ejemplo, se altera en artritis reumatoide, se altera la membrana sinovial, empieza un proceso inflamatorio de toda la articulación y el desgaste y la lesión es mucho mayor. Y aquí, por ejemplo, lo podemos ver ya más a nivel pues físico, ¿no? Las diferencias, como hay una mayor deformidad de la articulación, ¿sí? En el caso de la artritis reumatoide, incluso pueden perder la función, ¿sí? El agarre, por ejemplo, de la mano, pueden perder el agarre de los objetos, ¿sí? Queda totalmente pues rígida la articulación en muchas personas. Hay personas que tienen artritis reumatoide y todavía tienen conservada la función de agarre, ¿sí? Pero disminuye la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no solamente se altera la articulación, sino también se alteran los tendones, ¿sí? Ya no hay una anatomía funcional que favorezca un mayor agarre de los objetos, por lo tanto empieza a disminuir la fuerza de agarre. Y en el caso de la osteoartritis, aquí por ejemplo vemos que la persona no pierde la funcionalidad de las articulaciones. Vemos que aquí por ejemplo el caso de la mano, vemos que no hay una deformidad completa de la mano, pero sí empieza a haber ciertos nódulos o inflamaciones que se dan en la última falange, en la última articulación de los dedos, y genera estos nódulos que se llaman de Heberden. Y empieza a haber cierta hinchazón de las articulaciones, de las otras articulaciones de los dedos. Entonces, pero no se pierde la funcionalidad de la mano, ¿sí? Esa es la diferencia de estas dos enfermedades, ¿no? Entonces, ¿hay medidas preventivas? Sí lo hay, ¿sí? Que nos pueden ayudar a reducir la aparición de estas enfermedades o ayudarnos a controlar las enfermedades, ¿sí? O evitar que se siga ese desgaste. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema de sobrepeso o de obesidad, pues tenemos que bajar de peso. ¿Para qué? Para reducir el dolor y la inflamación en la articulación. Es lo que le decía a la paciente de la mañana, que venía con un dolor de articulaciones de las rodillas, ¿sí? A eso fue a la consulta. Pero una persona que mide unos 56 y pesa casi 80 kilos. Entonces, lo que queremos es que baje de peso. ¿Para qué? Para que empiece a disminuir la presión a nivel articular y por lo tanto empieza a disminuir la inflamación. Porque yo le puedo dar medicamentos, en este caso homeopáticos, que pueden ayudarle a reducir el dolor, pero no estamos evitando la causa, no estamos también ayudándole a nuestro cuerpo a reducir ese dolor, y eso es a través del control de peso, ¿no? Si tiene un problema de sobrepeso o de obesidad. El hacer ejercicio favorece, sí, ayuda mucho a que disminuya la rigidez, disminuya el dolor,
hacemos que la articulación tenga mayor funcionalidad. El ejercicio es fundamental. Obviamente el ejercicio no tiene que ser intenso, tiene que ser leve cuando son enfermedades como muy agudas o tiene crisis o agudizaciones la persona de alguna de estas enfermedades, pues tiene que ser ejercicios leves donde se pueda movilizar. Y también pues el ejercicio ayuda a una mayor resistencia, a reducir pues muchos riesgos. Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, pues favorece mucho el ejercicio, estimula la formación de hueso. ¿Por qué? Porque estamos estimulando el movimiento. Entonces, el ejercicio es fundamental en cualquiera de los casos, pero obviamente va dependiendo la intensidad de acuerdo a qué tipo de enfermedad osteoarticular tenemos. Hacer ejercicios funcionales o ejercicios con un fisioterapeuta que pueden ayudarnos a hacer ciertos ejercicios que pueden reducir la inflamación y el dolor, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, en problemas osteoarticulares. Si vemos que hay algún desgaste, pero también muchas veces por mala posición o malos movimientos que realizamos, a lo mejor hicimos un movimiento muy exagerado y nos generamos una lesión, por ejemplo, en el caso deportivo. Cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo a veces corro, en algunas ocasiones corro, me he llegado a esguinzar en mi pie. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo corriendo y no dejo descansar mi articulación, esa lesión se puede generar, puede generar una mayor lesión. Entonces, es muy importante hacer ciertos ejercicios relacionados con las articulaciones para reducir también la inflamación y el dolor articular. Obviamente la dieta es muy importante. Hay alimentos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra función articular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver alimentos con alto contenido en grasa, pero son grasas esenciales, grasas que nos pueden ofrecer omega 3, por ejemplo, que los omega 3 tienen una acción muy importante como antiinflamatorio natural. Entonces, por ejemplo, tenemos el salmón, tenemos el aguacate, algunas semillas, ¿sí? O algunos frutos secos que nos pueden ayudar a aumentar estos niveles de nutrientes de omega 3 para reducir el efecto antiinflamatorio de manera natural, o también pues favorecer algunos otros nutrientes, por ejemplo el caso de las frutas, ¿sí? Que nos pueden ayudar precisamente como antioxidantes, nos van a ofrecer nutrientes antioxidantes para ayudar a reducir o equilibrar ese sistema inmunológico. Si está muy sobreestimulado el sistema inmunológico, pues bueno, muchas frutas tienen antioxidantes, ¿sí? Y factores protectores que ayudan a modular precisamente el sistema inmunológico. Y esto nos puede ayudar precisamente a reducir, ¿sí? El proceso inflamatorio también a nivel articular. Entonces, la nutrición es fundamental. Tenemos que quitar alimentos demasiado procesados, alimentos que nos generan más inflamación, ¿sí? Que son todos esos alimentos que, pues bueno, desgraciadamente muchos de los alimentos que tenemos en casa ya están industrializados, están empaquetados, están enlatados, tenemos muchos productos en la cual pues ya intervino la industria alimenticia y que va alterando o van agregándole algunas sustancias que pueden generar mayor inflamación, ¿sí? En nuestro cuerpo y con ello pues mayores problemas de control de este tipo de enfermedades osteoarticulares. Ahora, también es muy importante los líquidos, es muy importante el agua. Hay que recordar que hay un líquido sinovial, hay agua dentro de las articulaciones que ayuda a la lubricación de esa articulación. También si nosotros disminuimos el consumo de agua, se puede disminuir la cantidad de ese lubricante que está en las articulaciones y nos hace más susceptibles a generar pues más roce de las articulaciones y por lo tanto algún daño o alguna inflamación. Tenemos que obviamente evitar pues algunas sustancias o bebidas que nos pueden favorecer más un proceso de oxidación. Y esto estoy hablando del tabaquismo y del alcohol, que precisamente el alcohol es un factor de riesgo para un problema de artritis, que es la gota, ¿sí? Una artritis gotosa. Entonces, se tiene que evitar lo más que se pueda este tipo de bebidas y obviamente el tabaquismo, que genera pues problemas en todos los niveles del cuerpo,
pero pues genera un proceso inflamatorio general y con ello pues no se salvan las articulaciones. Entonces es muy importante evitar este tipo de sustancias. Y la otra, pues como vemos en la mujer, pues la parte hormonal también se ha visto como un factor de riesgo para muchas de las enfermedades osteoarticulares. Entonces, pues también tratar de cuidar esta parte de la mujer, especialmente lo que es el climaterio, ¿sí? Lo que es la menopausia, la posmenopausia, ¿sí? Que es a donde se generan más este tipo de problemas y que la parte hormonal, esa disminución de los estrógenos en la mujer, pues puede ser un desencadenante, un factor importante desencadenante para que se puedan dar este tipo de enfermedades osteoarticulares. Entonces, llevar un control adecuado, ¿sí? Con el médico tratante para poder cubrir ciertas necesidades hormonales, si se busca, ¿sí? A través de un tratamiento hormonal para mejorar esta parte hormonal y reducir incluso pues muchos de estos procesos inflamatorios a nivel articular. Entonces son las medidas preventivas que podemos llevar a cabo. No hay que llevarlas a cabo ya cuando tengamos las enfermedades osteoarticulares, ¿sí? Como dice, son medidas preventivas, ¿sí? Y que podemos empezarlas a hacer antes de que empiecen estas enfermedades. ¿Para qué? Para evitarlas o retrasar una lesión mucho más severa si es que ya la tengo, pero pues prácticamente son medidas que favorecen a una prevención, ¿sí? Muy bien. Y pues bueno, ¿cuál es la alternativa nutricional que nos ofrece Neolife? ¿Sí? Aquí tenemos como no es como vamos a llamarle un paquete, es como un plan, digamos, nosotros podemos ir utilizando los complementos, podemos tomar todos si ustedes gustan, pero pues bueno, esto también va dependiendo las necesidades, podemos ir alternando o sumando algunos de estos complementos. Por ejemplo, tenemos el Full Motion. El Full Motion es un complemento que va a ayudar, es un producto que está específicamente diseñado para las articulaciones. Esto para darle más flexibilidad, mayor movilidad, disminuir la inflamación, ¿sí? Este contiene, por ejemplo, lo que son boro, silice, contiene zinc, contiene calcio, que ayudan precisamente especialmente los tres primeros elementos que comenté, favorecen a la formación de calcio. Entonces es un complemento que puede ayudar pues, a darle ese equilibrio a la formación de calcio, perdón, de cartílago, a nivel de la articulación. Si vemos que empieza a haber un desgaste articular del cartílago, como pasa en la osteoartritis, es un complemento que podemos utilizar. También lo podemos utilizar en problemas de artritis reumatoide, porque también en cierta manera empieza a haber ese desgaste. Pero lo que buscamos es precisamente ayudarle al cuerpo a la formación de ese cartílago. Aparte tiene pues dos hierbas, que es la boswellia, el sauce blanco, que tiene una acción antiinflamatoria natural, entonces puede ayudar precisamente a reducir la inflamación y por lo tanto el dolor. Entonces Full Motion es un complemento que se toman 2 tabletas una media hora antes de comer, ¿sí? Para que tenga esa acción a nivel articular. Tenemos los omega 3 Salmonoid Plus. Este producto, como hemos visto en otras ocasiones, tiene una acción antiinflamatoria natural. Gracias a los omega, pues genera un equilibrio en el proceso inflamatorio. Sabemos que el proceso inflamatorio es algo normal en nuestro cuerpo, incluso es protección para nuestro cuerpo, ¿sí? Para que no se siga dañando un tejido. Pero estamos hablando de un proceso agudo. Pero cuando el proceso se vuelve crónico, cuando siempre está inflamado nuestro cuerpo, esa inflamación crónica, esa inflamación constante es lo que va a generar daño y es lo que pasa, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. El sistema inmunológico se descontrola, genera procesos inflamatorios de manera crónica y esa inflamación es lo que genera daño. Entonces, aquí los omega 3 ayudan precisamente a dar ese balance de omega 3 con los omega 6, porque los omega 6 cuando se consumen de manera exagerada, ¿sí? Generan procesos inflamatorios y desgraciadamente nuestra dieta pues se está consumiendo una mayor cantidad de omega 6, ¿sí? Entonces tenemos un desequilibrio de estos omegas y por lo tanto estamos en un proceso inflamatorio
pues la mayor parte del tiempo. Entonces hay que darle ese equilibrio, y aquí el omega 3 Almonoid Plus es un complemento que puede brindarnos esos omega 3 para darles equilibrio en la respuesta inflamatoria. Se toman 3 cápsulas al día. Tenemos el calcio Calmac, quelado Calmac, que es un complemento que tiene calcio, que tiene magnesio y que también favorece precisamente a la salud del hueso. Por ejemplo, en el caso de la osteoporosis, cuando empieza a disminuir la densidad ósea, pues el hueso requiere una mayor cantidad de calcio y al mismo tiempo requerimos que se fije ese calcio. Por eso también contiene vitamina D. ¿Para qué? Para que esta vitamina D tome el calcio y lo lleve al hueso, para que tengamos una fortaleza, ¿sí?, en ese hueso. Entonces, puede ayudar a reducir los problemas de osteoporosis, los problemas de osteopenia, este desgaste a nivel del hueso. Ayuda mucho el quelado Calmac. Se toman 3 cápsulas al día, ¿sí?, para brindar un aporte adecuado de calcio, magnesio y vitamina D. Y pues también, si necesitamos una mayor cantidad de vitamina D, pues podemos aprovechar otro complemento que se llama Vegan D, que es un complemento vegano, que su fuente principal es una fuente natural, ¿sí?, en este caso de hongos y de un tipo de líquen, ¿sí?, que nos va a ofrecer vitamina D3 y vitamina D2, que son 2 fuentes principales de vitamina D. Entonces, nuestro cuerpo pues va a ayudar a activar esa vitamina D3 y D2 para que esa vitamina D se vuelva activa y pueda hacer su función en diferentes partes del cuerpo, pero especialmente a nivel del hueso. Como vimos, la vitamina D es una hormona prácticamente, que ayuda precisamente a que el calcio se fije al hueso. Este complemento lo puede tomar cualquier persona. Se recomiendan de 1 a 2 tabletas al día, dependiendo también las necesidades. Puede ser que se requiera una mayor cantidad. Por ejemplo, en el caso de una persona con osteoporosis, generalmente requieren cantidades mucho mayores de vitamina D. Entonces podemos ir sumando esta vitamina D, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades. Tenemos Fórmula 4 Plus, que es un complemento, como hemos visto, tiene la cadena de la vida, contiene una fuente de vitaminas, de minerales, contiene lo que son los ácidos grasos de triene, que son lípidos y esteroles, que son grasas esenciales y que van a actuar a nivel de la membrana celular para que la función de todas las células sea eficiente, sea adecuada. Entonces, Fórmula 4 Plus va a ofrecer una serie de nutrientes que van a apoyar. En caso de que tengamos alguna deficiencia, se pueda cubrir esa deficiencia con este complemento nutricional. Y aquí la ventaja es que tiene esos concentrados de trienen, que son los que van a activar a nuestras células, son los que van a ayudar a que las células puedan aprovechar de una manera más eficiente los nutrientes y por lo tanto nuestro cuerpo pueda responder a las demandas que nos exige pues la vida, ¿no? Si tenemos una actividad muy importante, pues bueno, podamos hacerle frente a eso. Igual el estrés. Entonces aquí la Fórmula 4 Plus es un complemento que nos va a ayudar a cubrir esas necesidades si tenemos alguna deficiencia a nivel nutricional. Y pues bueno, también tenemos el Super C. El Super C es un complemento nutricional que nos va a ofrecer vitamina C, nos ofrece 300 miligramos de vitamina C. Entonces su fuente principal, pues bueno, es una fuente de naranjas enteras, ¿sí? Y que pues bueno, tiene una mezcla también de bioflavonoides. Este complemento, la ventaja que se tiene es que el Super C se va a poder absorber en un lapso de 6 a 8 horas, evitando la pérdida. Entonces vamos a obtener un aporte adecuado y total de esos 300 miligramos, ¿sí? Y la vitamina C, ¿por qué lo pongo aquí? Porque ayuda a la formación de cartílago, junto con los minerales del zinc, el sílice, el boro, ¿sí? En el caso del magnesio, pues va a ayudar a la formación de cartílago, ¿sí? Por eso pongo la vitamina C, el Super C. Una tableta diaria o hasta 2 tabletas diarias podemos consumir de Super C. Ajá. Y no podemos olvidarnos de Magnesium Complex, que es un complemento nutricional también vegano. Su fuente es
vegetal, ¿sí? Entonces también lo puede consumir cualquier tipo de persona, las personas veganas. Y pues bueno, la característica de este complemento es que también es un complemento que está quelado. Esto favorece a que el magnesio no se pierda a nivel intestinal y se pueda absorber de una manera total. Y el magnesio también interviene con la fijación del calcio, ¿sí?, al hueso. Por eso lo encontramos también en el quelado Calmac, ¿sí? ¿Por qué? Porque la importancia del magnesio en el hueso es muy importante, aparte de otras funciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Entonces tiene múltiples funciones el magnesio, interviene en muchas funciones, más de 700 funciones, especialmente enzimáticas. El magnesio va a favorecer esa salud de los huesos. Este complemento se toma una diaria o incluso de acuerdo también a las necesidades, pueden ser hasta 2, pero generalmente con una diaria es suficiente para poder cubrir esas necesidades. Entonces nosotros podemos ir diseñando este plan para trabajar a nivel osteoarticular. Podemos utilizar fórmula 4 con omega y quelado Calmac si tenemos, por ejemplo, un cuadro de osteoporosis. Si tengo un cuadro ya de desgaste articular, puedo utilizar fórmula 4, omega y full motion, por ejemplo, para poder favorecer ese proceso antiinflamatorio y evitar más desgaste articular. Si yo veo que pues tengo bajas cantidades de vitamina D en mi cuerpo, pues bueno, podemos utilizar la fórmula 4 que también contiene vitamina D, podemos utilizar el Vegan-D y el quelado Calmac, y así nosotros podemos ir variando, podemos ir utilizando o alternando complementos nutricionales de acuerdo a nuestras necesidades y dependiendo también pues el tipo de enfermedad que tengamos, ¿no? El grado y la intensidad que tengamos. Entonces, pues bueno, de mi parte es todo, muchas gracias.